Su honor, mi madre ya no tiene capacidad para administrar sus bienes. Solicito formalmente quedarme con todos sus ahorros, su casa y la herencia completa que le dejó mi abuela. Sonia se levantó de su silla en el tribunal con una seguridad que me heló la sangre. Mi propia hija, con ese vestido negro que yo le había comprado para su graduación, ahora lo usaba para enterrarme en vida. El juez la miraba con atención mientras ella continuaba su actuación perfecta. Mi madre tiene 72 años. Su honor. Se confunde constantemente, olvida pagar las cuentas, y el mes pasado casi se quema la cocina porque dejó el gas encendido. Cada mentira salía de su boca con una naturalidad que me asombró. Yo estaba sentada en primera fila, con mis manos arrugadas apretando mi cartera, viendo cómo la persona que había criado con tanto amor me traicionaba públicamente. Además, su honor, tengo todos los documentos que comprueban que mi madre me ha estado transfiriendo dinero de manera inconsistente. Necesita que alguien responsable maneje sus finanzas antes de que pierda todo por sus descuidos. Sonia extendió una carpeta hacia el juez, y yo pude ver cómo había falsificado mi firma en varios papeles. Sus ojos brillaban con una codicia que reconocía perfectamente, la misma que había visto cuando era niña y quería el juguete de otro. Mi cliente también presenta evidencia de que la señora Isaura Rodríguez ha mostrado signos de deterioro mental progresivo, añadió su abogado, un hombre joven con corbata roja que me miraba como si fuera un objeto desechable. Hemos recopilado testimonios de vecinos que confirman estos comportamientos erráticos. El silencio en la sala era pesado. Los otros familiares presentes me miraban con lástima, creyendo cada palabra venenosa que salía de la boca de mi hija. Mi prima Lourdes negaba con la cabeza, claramente convencida de que Sonia estaba haciendo lo correcto. Mi sobrino Hugo se removía incómodo en su asiento, pero no se atrevía a contradecir a Sonia. La casa de la abuela Herminia vale más de $200,000, su honor. No podemos permitir que mi madre la pierda por alguna decisión impulsiva. Ahí estaba la verdad desnuda. No le preocupaba mi bienestar, sino esos $200,000 que mi madre había trabajado toda su vida para conseguir. La casa que ella había comprado centavo a centavo, vendiendo tamales en la esquina durante 30 años. Su honor, mi hija ha demostrado ser una administradora responsable. Ella puede garantizar que mi madre reciba el cuidado adecuado mientras protegemos el patrimonio familiar, continuó el abogado, consultando sus notas con aire profesional. El abogado de Sonia seguía hablando, pero yo ya no escuchaba sus palabras. Solo podía ver la sonrisa satisfecha de mi hija, esa expresión de triunfo anticipado que conocía tan bien. Era la misma cara que ponía cuando de pequeña me convencía de darle dinero extra para dulces. Mi madre necesita estar en un lugar donde reciba atención especializada, su honor. Yo me haré cargo de todos los gastos usando sus propios recursos, por supuesto. Por supuesto. Qué conveniente que mis propios recursos fueran a pagar por encerrarme en algún asilo mientras ella se quedaba con mi casa, mis ahorros y la herencia de mi madre. Además, su honor, Sonia adoptó un tono de preocupación fingida que me revolvió el estómago. Mi madre ha comenzado a regalar dinero a extraños. La semana pasada le dio $50 a un joven que simplemente le ayudó a cargar las bolsas del supermercado. Esa era otra mentira. Yo le había dado esos $50 a Rafael, el nieto de mi vecina, porque su familia necesitaba dinero para los medicamentos de su abuela enferma. Pero Sonia lo presentaba como evidencia de mi supuesta incapacidad mental. También ha comenzado a hablar con personas que no existen, su honor. Los vecinos la han escuchado teniendo conversaciones en su jardín cuando no hay nadie más presente. Mis conversaciones con el espíritu de mi difunto esposo, un ritual privado que me daba paz después de 40 años de matrimonio, ahora se convertían en munición contra mí. Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. El juez tomó los documentos que Sonia le había entregado y comenzó a revisarlos con expresión seria. Yo veía cómo mi futuro se desmoronaba hoja por hoja, mientras mi hija sonreía con esa falsa preocupación que había perfeccionado a lo largo de los años. La señora Rodríguez también ha comenzado a acumular objetos innecesarios, añadió el abogado. Su casa está llena de periódicos viejos y latas vacías. Es claramente un comportamiento compulsivo que indica deterioro mental. Mis periódicos, que guardaba porque contenían recetas y artículos útiles. Mis latas, que reutilizaba como macetas para mis plantas. Todo lo que hacía por economía y costumbre se convertía en evidencia de locura. Su honor, la voz de Sonia se quebró artificialmente.
Es muy doloroso para mí tener que hacer esto, pero no puedo permitir que mi madre sufra las consecuencias de sus propias limitaciones. Como su única hija, es mi responsabilidad protegerla. La única hija que no me había visitado en 6 meses antes de esta demanda. La única hija que solo me llamaba cuando necesitaba dinero. La única hija que ahora fingía lágrimas mientras planeaba robarme todo lo que había trabajado en mi vida. ¿Tiene algo que decir la señora Rodríguez antes de que procedamos? Fue entonces cuando recordé el sobre que llevaba en mi bolso desde hacía 6 meses, esperando exactamente este momento. Mis dedos temblaron ligeramente mientras lo sacaba, pero mi voz salió firme y clara. Su honor, creo que hay algo que usted necesita ver antes de tomar cualquier decisión. Me llamo Isaura Rodríguez y tengo 72 años. Hace 40 años que trabajo limpiando oficinas en el centro de la ciudad, levantándome cada mañana a las 5 para llegar antes de que los empleados aparecieran. Mis manos están marcadas por años de detergente y cloro, pero nunca me avergoncé de ellas. Con esas manos construí una vida digna para mi familia. Sentada en esta sala fría del tribunal, viendo a mi única hija intentar robarme todo lo que tengo, no puedo evitar preguntarme dónde fue que me equivoqué. Sonia está ahí, con su traje caro que yo le pagué cuando consiguió su primer trabajo, tratándome como si fuera una anciana senil que necesita que la encierren. Su honor, mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Antes de que tome cualquier decisión basada en las mentiras que acaba de escuchar, necesito contarle la verdad sobre lo que ha estado pasando en mi casa. El juez me miró con curiosidad. Era un hombre mayor, tal vez de mi edad, con canas en las sienes y ojos que parecían haber visto muchas historias como la mía. Sonia me lanzó una mirada de advertencia, pero yo ya había decidido que no me iba a callar. Mi hija dice que soy incapaz de manejar mis finanzas, pero cada mes pago todas mis cuentas a tiempo. Tengo mis recibos organizados por fecha en una carpeta que guardo en mi cocina. Dice que casi quemó la casa, pero lo que pasó es que su esposo Omar vino a visitarme borracho y dejó la hornilla encendida antes de irse. Omar Carrillo, ese inútil que se había casado con mi hija y que desde entonces vivía de lo que ella le daba. Un hombre que no había trabajado un día completo en su vida y que ahora estaba sentado en la tercera fila, evitando mi mirada. Dice que hablo con personas inexistentes, pero hablo con mi difunto esposo Alfredo en su tumba cada domingo. Es mi manera de mantenerlo vivo en mi corazón después de 40 años juntos. Y dice que regalo dinero a extraños, pero ayudé al nieto de mi vecina porque su abuela está enferma de cáncer y no pueden pagar los medicamentos. Podía ver cómo la expresión del juez comenzaba a cambiar. Sonia se movía nerviosa en su silla, claramente no esperando que yo hablara tan claramente. Su honor, durante los últimos 6 meses mi hija ha estado preparando este momento. Comenzó viniendo a visitarme más seguido, fingiendo preocupación por mi salud. Me pedía que le firmara papeles que según ella eran para mi propio bien. Documentos de seguros médicos, decía. Formularios del banco para facilitarme las transacciones. Saqué mi cartera y mostré las copias que había conseguido del banco sin que ella lo supiera. Pero estos documentos que firmé le daban acceso a mis cuentas. Durante estos meses, ella ha estado retirando dinero poco a poco, preparándose para este día. «Eso es mentira», gritó Sonia, perdiendo por primera vez su compostura. «Yo solo he estado ayudándola con sus gastos médicos». «¿Qué gastos médicos?», respondí con calma. «Yo no tomo más medicamentos que mis vitaminas. Mi presión está perfecta, mi azúcar está normal, y mi médico me dijo el mes pasado que tengo la salud de una mujer de 50 años». El abogado de Sonia intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano pidiéndole silencio. «Continúe, señora Rodríguez». «Su honor, mi hija no vive conmigo. No ha vivido conmigo desde que se casó hace 15 años. Pero de repente, hace 6 meses, comenzó a preocuparse mucho por mi bienestar. Me llamaba todos los días preguntando por mi salud, por mis finanzas, por mis documentos importantes. Recordé perfectamente el día que todo comenzó. Fue justo después del funeral de mi vecina Rita Salinas, cuando Sonia se enteró de que Rita había dejado su casa a una fundación de caridad en lugar de a sus hijos descuidados. Ella sabía que yo había heredado la casa de mi madre el año pasado. Una casa que vale $200,000, como ella misma mencionó. También sabía que tengo ahorros de toda una vida trabajando, dinero que guardé centavo a centavo para mi vejez. Su honor, intervino el abogado de Sonia,
Estos son simplemente los recuerdos confusos de una mujer mayor. Mi cliente solo quiere proteger a su madre. ¿Protegerme? Me reí con amargura. ¿Sabe cuántas veces vino a visitarme el año pasado antes de empezar con sus planes? 3 veces. 3 veces en todo el año. Y las 3 veces fue porque necesitaba dinero prestado. Sonia se había puesto roja de la vergüenza. Podía ver cómo sus mentiras comenzaban a desmoronarse. La primera vez necesitaba $500 porque Omar había perdido su trabajo otra vez. La segunda vez necesitaba $1,000 porque se les había dañado el carro. La tercera vez necesitaba $2,000 porque tenían deudas de las tarjetas de crédito. Su honor, Sonia intentó recuperar el control. Esos fueron préstamos que yo le pedí a mi madre porque sabía que ella tenía el dinero disponible. Eso no tiene nada que ver con su capacidad mental. Tienes razón, Sonia. No tiene nada que ver con mi capacidad mental. Tiene que ver con tu capacidad para mentir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo mi prima Lourdes comenzaba a entender lo que realmente estaba pasando. Mi sobrino Hugo me miró con una mezcla de sorpresa y respeto que hacía años no veía en los ojos de ningún familiar. Su honor, durante estos 6 meses he estado documentando todo. Cada visita, cada llamada, cada documento que mi hija me pidió firmar. He guardado copias de todo, he grabado conversaciones, he tomado fotografías. Sonia palideció. Por primera vez desde que había comenzado esta audiencia, parecía realmente asustada. Y tengo testigos, su honor. Vecinos que han visto cómo mi hija llega a mi casa solo cuando necesita algo. El gerente del banco que puede confirmar que yo manejo mis cuentas perfectamente. Mi médico que puede testificar sobre mi estado mental. Su honor, el abogado de Sonia parecía desesperado. Estos son solo acusaciones sin fundamento. Mi cliente tiene derecho a proteger a su madre, especialmente cuando ella misma admite haber estado espiándola y grabando conversaciones sin consentimiento. ¿Espiándola? Mi voz se alzó indignada. ¿Espiar a mi propia hija en mi propia casa cuando viene a robarme? Su honor, cuando una madre tiene que protegerse de su propia hija, el mundo se ha vuelto loco. Fue entonces cuando saqué el sobre que había estado esperando en mi bolso durante 6 meses. Su honor, todo lo que necesitas saber está aquí. Todo comenzó hace exactamente 7 meses, el día del funeral de mi madre. Herminia Rodríguez había muerto a los 94 años, después de una vida entera trabajando de sol a sol para darme una educación y una casa propia. Ese día, mientras yo lloraba junto a su ataúd, Sonia estaba calculando cuánto dinero acababa de heredar. Mamá, siento mucho lo de la abuela, me había dicho, abrazándome con una ternura que no mostraba desde que era niña. Sé lo difícil que debe ser para ti quedarte sola en esa casa tan grande. En ese momento pensé que mi hija por fin había madurado, que la muerte de su abuela la había hecho reflexionar sobre la importancia de la familia. ¡Qué ingenua fui! Lo que realmente había hecho era calcular que una mujer de 72 años viviendo sola en una casa de $200,000 era una oportunidad demasiado buena para desperdiciarla. ¿Sabes qué, mamá? Omar y yo hemos estado hablando, y creemos que deberías venir a vivir con nosotros. No es bueno que estés sola. Omar Carrillo había asentido con entusiasmo fingido desde el otro lado del cementerio. Ese hombre que no había trabajado más de 6 meses seguidos en toda su vida de repente se preocupaba por mi bienestar. Debía haber sospechado algo en ese momento. No, mija, yo estoy bien en mi casa. Tu abuela me la dejó para que viviera mis últimos años en paz, no para que la abandonara. Sonia había fruncido el ceño, pero rápidamente cambió su estrategia. Durante las siguientes semanas comenzó a visitarme con más frecuencia. Llegaba con flores, con comida casera, con historias sobre lo mucho que me extrañaba. Mamá, he estado pensando en todo lo que has sacrificado por mí. Cuando era niña no lo entendía, pero ahora que soy adulta me doy cuenta de lo duro que trabajaste para darme una buena vida. Esas palabras me llegaron al corazón. Durante años había esperado que mi hija reconociera mis esfuerzos, que entendiera por qué había trabajado dobles turnos para pagarle la universidad, por qué había vendido mis joyas para comprarle ropa bonita, por qué había vivido con lo mínimo para que ella pudiera tener todo lo que yo no tuve. Por eso quiero cuidarte ahora que lo necesitas. Mamá, quiero devolverte aunque sea una pequeña parte de todo lo que me diste. Comenzó llegando los domingos después de misa.
Me llevaba el almuerzo ya preparado y se sentaba conmigo a comer mientras me contaba sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre lo mucho que quería a Omar a pesar de sus defectos. Sabes, mamá, Omar ha estado buscando trabajo muy activamente. Tiene varias entrevistas esta semana. Pronto las cosas van a mejorar para nosotros. Siempre era la misma historia. Omar buscando trabajo, Omar con entrevistas prometedoras, Omar a punto de conseguir el empleo perfecto. Pero los meses pasaban y él seguía durmiendo hasta mediodía y viendo televisión hasta las madrugadas. Después de un mes de visitas dominicales, Sonia comenzó a quedarse más tiempo. Revisaba mi refrigerador, organizaba mis medicinas, se preocupaba por cada pequeño detalle de mi rutina diaria. Mamá, ¿has pagado ya la factura de la luz? No quiero que se te olvide y te corten el servicio. Por supuesto que la pagué, Sonia. Llevo pagando mis cuentas desde antes de que nacieras. Sí, por supuesto. Es solo que a veces a las personas mayores se les pueden olvidar estas cosas. No es tu culpa, es natural. Personas mayores. Como si yo fuera una anciana decrépita incapaz de recordar mi propio nombre. Pero decidí no darle importancia. Al fin y al cabo, mi hija se estaba preocupando por mí después de años de indiferencia. ¿Sabes qué sería buena idea, mamá? Que me dieras una copia de las llaves de tu casa. Así si algún día tienes una emergencia, yo puedo venir inmediatamente a ayudarte. Le di las llaves sin pensarlo 2 veces. Era mi hija, tenía todo el derecho del mundo a tener acceso a mi casa. Además, me tranquilizaba saber que alguien podía venir si me pasaba algo. Una semana después, llegué de hacer las compras y encontré a Sonia y Omar en mi sala, revisando mis papeles. Mamá, no te escuchamos llegar. Estábamos organizando tus documentos. Tienes todo muy desorganizado, podrías perder algo importante. Mis documentos habían estado perfectamente organizados en la misma caja de zapatos durante los últimos 20 años. Pero ahí estaban ellos, revisando mis extractos bancarios, mis pólizas de seguro, el testamento que había hecho cuando me quedé viuda. No necesitan organizarme nada. Yo sé exactamente dónde está cada papel. Claro que sí, mamá, pero ¿no sería mejor tener todo en carpetas separadas? Mira, Omar ha organizado todo por categorías. Aquí están los documentos del banco, aquí los de la casa, aquí los seguros médicos. Omar me sonrió con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería algo. Había estado tomando fotografías de mis documentos con su teléfono mientras Sonia me distraía. De hecho, mamá, hemos notado que tienes muchísimo dinero guardado en cuentas que no te dan buenos intereses. ¿No te gustaría invertir ese dinero para que creciera más? Mis ahorros están bien donde están. No necesito que crezcan más, necesito que estén seguros. Pero mamá, con la inflación estás perdiendo dinero cada año. Omar conoce a un asesor financiero muy bueno que podría ayudarte a duplicar tus ahorros en pocos años. Omar conocía a un asesor financiero. Omar, que no había podido mantener un trabajo estable en su vida, de repente era un experto en inversiones. No me interesa, Sonia. Mi dinero está seguro en el banco y ahí se va a quedar. La expresión de mi hija cambió por un segundo. Vi un destello de irritación que trató de ocultar inmediatamente. Por supuesto, mamá. Solo era una sugerencia. Queremos lo mejor para ti. Pero a partir de ese día, las visitas se volvieron más frecuentes y más insistentes. Sonia comenzó a llegar con documentos que según ella necesitaba que firmara. Es solo un formulario del banco, mamá, para actualizarlos con tus datos. Es rutinario, todos los clientes tienen que hacerlo cada cierto tiempo. ¿Por qué no puedo ir yo misma al banco a firmarlo? Porque es más fácil así. Yo trabajo cerca del banco, puedo llevarlo y traerte una copia. Te ahorro el viaje. Firmé el primer documento sin leerlo completamente. Era mi hija, confiaba en ella. Después firmé el segundo, y el tercero. Siempre con la misma excusa, era para mi conveniencia, para ahorrarme problemas, para mantener mis cuentas actualizadas. Fue mi vecina Rita Salinas quien me abrió los ojos. Una tarde estaba regando mis plantas cuando se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. Isaura, ¿está todo bien? He visto que tu hija viene mucho últimamente. Sí,
Por fin se está portando como una hija debería. Se preocupa por mí. Rita me miró con esa expresión que tenían las mujeres de nuestra generación cuando sabían algo que no querían decir directamente. Ten cuidado, Isaura. A veces los hijos se preocupan por los padres por las razones equivocadas. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Rita me daban vueltas en la cabeza. Comencé a recordar todas las visitas de Sonia, todos los documentos que me había pedido firmar, todas las preguntas sobre mi dinero y mis propiedades. Al día siguiente fui al banco y pedí copias de todos los movimientos de mis cuentas de los últimos 3 meses. Lo que descubrí me heló la sangre. Los extractos bancarios que me entregó María Bravo, la gerente del banco, me confirmaron mis peores sospechas. Durante los últimos 3 meses habían salido de mi cuenta corriente pequeñas cantidades que yo no recordaba haber autorizado. $500 aquí, 300 allá, 200 más la semana siguiente. Siempre montos que no eran tan grandes como para alarmarme, pero que sumados llegaban a más de $3,000. Señora Rodríguez, estos retiros fueron autorizados con su firma, me explicó María mientras revisaba los documentos. Su hija tiene autorización para realizar transacciones en su nombre desde hace 2 meses. Esa autorización era uno de los papeles que Sonia me había hecho firmar, diciéndome que era para facilitar el pago de mis cuentas. Ahora entendía la verdad. Mi propia hija me había estado robando sistemáticamente, preparando el terreno para algo mucho peor. ¿Puedo revocar esa autorización? Por supuesto, señora. Pero necesito que lo haga por escrito y que traiga 2 testigos que confirmen que está tomando esta decisión por su propia voluntad. Esa misma tarde llamé a mi prima Lourdes y a mi vecina Rita para que me acompañaran al banco. Pero antes de revocar la autorización, decidí que necesitaba más evidencia de lo que Sonia estaba planeando. Cuando llegué a casa, encontré a mi hija esperándome en la sala. Había usado sus llaves para entrar sin tocar, algo que comenzaba a molestarme profundamente. Mamá, ¿dónde andabas? Te estuve esperando por horas. Fui al banco a revisar mis cuentas. Es algo que hago regularmente. La vi palidecer ligeramente, pero mantuvo su compostura. Ah, qué bueno. Todo está en orden. Perfectamente en orden, Sonia. Aunque he notado algunos retiros que no recuerdo haber hecho. Esos deben ser los pagos que hice por ti, mamá. Los servicios, las medicinas, algunas compras del supermercado. ¿No recuerdas que me dijiste que te ayudara con esos gastos? Era increíble cómo podía mentir con tanta naturalidad. Yo pagaba todos mis servicios personalmente, no tomaba medicinas costosas, y siempre había hecho mis propias compras. No recuerdo haberte pedido eso, Sonia. Ay, mamá, eso es exactamente lo que me preocupa. Tu memoria ya no es la misma. Por eso decidí ayudarte con estos temas sin molestarte con los detalles. Ahí estaba el primer indicio directo de su estrategia. Cualquier cosa que yo cuestionara se convertiría en evidencia de mi supuesto deterioro mental. A partir de ese día, comencé a documentar todo. Compré una pequeña grabadora y la escondía en mi blusa cada vez que Sonia venía a visitarme. También comencé a anotar cada conversación en un cuaderno que guardaba debajo de mi colchón. Mamá, he estado pensando. Esta casa es demasiado grande para ti. Requiere mucho mantenimiento, muchos gastos. ¿No crees que sería mejor venderla y mudarte a un lugar más pequeño y manejable? Esta casa me la dejó mi madre, Sonia. Aquí viví con tu padre, aquí te criamos. No la voy a vender. Pero piénsalo, mamá. Con el dinero de la venta podrías vivir cómodamente en un apartamento bonito, sin preocuparte por jardines, por reparaciones, por todos esos problemas que conlleva una casa tan grande. ¿Y qué pasaría con el dinero que sobrara después de comprar ese apartamento? Sonia sonrió con esa sonrisa que usaba cuando creía que me había convencido de algo. Pues ese dinero podríamos invertirlo para que tengas una vejez tranquila. Omar y yo podríamos administrarlo por ti, para que no tengas que preocuparte por nada. Ahí estaba el plan completo. Convencerme de vender la casa, usar parte del dinero para comprarme un apartamento pequeño, y quedarse ellos con el resto bajo el pretexto de administrarlo por mi bien. No me interesa, Sonia. Esta casa es mi hogar y aquí me voy a quedar hasta que me muera. La máscara de paciencia comenzó a resquebrajarse.
Por primera vez vi verdadera frustración en sus ojos. Mamá, tienes que ser realista. No puedes vivir sola para siempre. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si se te olvida cerrar la puerta o apagar la estufa? Llevo viviendo sola desde que tu padre murió hace 10 años. No me he caído, no se me olvida cerrar puertas, y nunca he dejado la estufa encendida. Esos son problemas que tú te estás inventando. No me los estoy inventando, mamá. Los vecinos han comentado cosas. Rita Salinas me dijo que te vio hablando sola en el jardín el otro día. Esa era mentira. Rita nunca le habría dicho eso a Sonia, y además, mis conversaciones con el recuerdo de mi esposo eran algo privado y personal que no le hacía daño a nadie. ¿Desde cuándo hablas tú con Rita Salinas? Apenas la conoces. He estado hablando con varios vecinos. Mamá, me preocupo por ti y quiero asegurarme de que estés bien. Estaba construyendo una red de supuestos testimonios para apoyar su caso. Probablemente había inventado conversaciones con vecinos que ni siquiera sabían que existía. Las visitas se volvieron diarias. Sonia llegaba cada tarde con nuevas preocupaciones, nuevas sugerencias, nuevos documentos que necesitaba que firmara. Siempre con Omar a su lado, asintiendo a todo lo que ella decía como un perro obediente. Mamá, hemos encontrado una residencia geriátrica muy bonita. No es un asilo, es más como un hotel para personas mayores. Tienen enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, comida incluida. ¿No te parece maravilloso? No me parece maravilloso porque no lo necesito. Estoy perfectamente capaz de cuidarme sola. Pero mamá, ¿no estarías más tranquila sabiendo que hay profesionales cuidándote? Además, podrías hacer amigas de tu edad, no estar tan sola todo el tiempo. No estoy sola. Tengo a mis vecinos, a mis amigas de la iglesia, a mi familia. O por lo menos creía que tenía familia. Omar intervino por primera vez en semanas. Señora Isaura, Sonia solo quiere lo mejor para usted. Nosotros la queremos mucho y nos preocupamos por su bienestar. Si me quisieran tanto, respetarían mis decisiones en lugar de presionarme para que haga lo que ustedes quieren. Sonia se levantó abruptamente, claramente perdiendo la paciencia. Está bien, mamá. Si quieres ser testaruda, es tu decisión. Pero no vengas a pedirme ayuda cuando las cosas se pongan difíciles. Esa fue la primera amenaza directa. Si no hacía lo que ella quería, me abandonaría completamente. Pero yo ya había tomado mi decisión. Si iba a perder a mi hija de cualquier manera, prefería conservar mi dignidad y mi independencia. Después de esa conversación, las visitas se volvieron más agresivas. Sonia ya no fingía paciencia o cariño. Llegaba con la actitud de alguien que estaba perdiendo el tiempo con una persona obstinada. Mamá, he estado revisando tus finanzas más detalladamente. Gastas demasiado dinero en cosas innecesarias. $50 en donaciones a la iglesia, $30 en revistas que no lees, $20 en plantas que se te mueren. Cada gasto mío se convertía en evidencia de mi supuesta incapacidad. Donar a la iglesia era irresponsabilidad financiera, comprar revistas era acumulación compulsiva, cuidar plantas era un hobby inútil para una mujer de mi edad. Mi dinero es mío, Sonia. Puedo gastarlo en lo que me dé la gana. Ese es exactamente el problema, mamá. Crees que puedes hacer lo que te dé la gana sin considerar las consecuencias. Pero cuando ese dinero se acabe, ¿quién va a mantenerte? ¿Quién va a pagar por tu comida, por tus medicinas, por tu cuidado? Tengo suficiente dinero ahorrado para vivir cómodamente el resto de mi vida sin pedirle ayuda a nadie. Por ahora sí, pero ¿qué pasa si necesitas cuidados médicos costosos? ¿Qué pasa si la casa necesita reparaciones mayores? ¿Qué pasa si hay una emergencia? Siempre eran los mismos argumentos basados en catástrofes imaginarias. Mi salud estaba perfecta, mi casa estaba en buenas condiciones, y tenía suficientes ahorros para cualquier emergencia real. La gota que colmó el vaso llegó una mañana cuando desperté y encontré a Omar en mi cocina, haciendo café como si fuera su propia casa. Buenos días, señora Isaura. Esperamos que no le moleste que hayamos entrado. Sonia quería sorprenderla con el desayuno. Sonia apareció desde mi sala con una sonrisa forzada, cargando una bandeja con comida que claramente había comprado en el restaurante de la esquina.
Sorpresa, mamá. Pensé que te merecías un desayuno especial. ¿Cómo entraron a mi casa? Con las llaves que me diste, mamá. ¿No recuerdas? Por supuesto que recordaba haberle dado las llaves, pero para emergencias, no para que entrara cuando se le antojara sin mi permiso. De ahora en adelante, quiero que toquen la puerta antes de entrar. Mamá, esa actitud tan desconfiada no es normal. Somos tu familia. No deberías tratarnos como extraños. Esa fue la confirmación final de que mi hija había perdido completamente el respeto por mi privacidad y mi autonomía. En su mente, yo ya no tenía derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Esa tarde llamé a un abogado. El abogado Rafael Mesa tenía un despacho pequeño, pero ordenado en el centro de la ciudad. Había trabajado con familias como la mía durante más de 30 años, y cuando le conté mi situación, sus ojos se llenaron de una tristeza que reconocí inmediatamente. No era la primera vez que veía a una madre siendo traicionada por sus propios hijos. Señora Rodríguez, lamentablemente estos casos son más comunes de lo que la gente imagina. Hijos adultos que ven a sus padres mayores como obstáculos para heredar lo que consideran que ya es suyo por derecho. Le mostré todas las evidencias que había estado recopilando, las grabaciones de conversaciones, los extractos bancarios con los retiros no autorizados, las copias de los documentos que Sonia me había hecho firmar bajo falsas pretensiones. Lo que su hija está haciendo se llama abuso financiero de adultos mayores, y es un delito grave. Pero tengo que advertirle que va a ser difícil probarlo en corte si ella se adelanta y presenta una demanda de incapacidad. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué significa eso? Significa que si ella logra convencer a un juez de que usted no tiene capacidad mental para manejar sus propios asuntos, automáticamente obtendría control legal sobre sus finanzas y propiedades. Una vez que eso suceda, será muy difícil revertir la decisión. Pero yo estoy perfectamente cuerda. Cualquier médico puede confirmarlo. Lo sé, señora Rodríguez. Pero el sistema legal a veces favorece a los familiares que parecen estar protegiendo a sus padres mayores. Los jueces ven tantos casos de anciano abandono que cuando aparece un hijo que dice querer cuidar a su padre, tienden a darle el beneficio de la duda. Rafael me explicó que necesitaba prepararme para lo peor. Si Sonia decidía ir a los tribunales, yo tendría que demostrar no solo que estaba mentalmente competente, sino también que ella tenía motivos económicos para quitarme mis derechos. Lo que usted necesita es documentar todo meticulosamente. Cada conversación, cada transacción bancaria, cada intento de manipulación. También necesita testigos creíbles que puedan testificar sobre su estado mental y sobre el comportamiento de su hija. Salí de esa oficina con una sensación de urgencia que no había sentido nunca antes. Mi propia hija estaba planeando robarme no solo mi dinero, sino mi libertad y mi dignidad. Tenía que estar preparada para defenderme. Esa misma noche comencé a organizar sistemáticamente todas las evidencias. Compré una caja fuerte pequeña donde guardé copias de todos mis documentos importantes: testamento, escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro. También puse ahí las grabaciones que había hecho y las notas detalladas de cada interacción con Sonia. Al día siguiente visité a mi médico, el doctor Hugo Bravo, quien había sido mi doctor durante los últimos 15 años. Le expliqué la situación y le pedí que documentara oficialmente mi estado de salud mental y física. Isaura, tu mente está tan clara como la de una mujer de 50 años. Tu presión arterial está perfecta, tus reflejos son normales, tu memoria es excelente. No hay absolutamente nada que indique deterioro mental o incapacidad para tomar decisiones. El doctor Bravo me dio una carta oficial certificando mi competencia mental, fechada y firmada. También programó una serie de exámenes médicos completos para tener documentación adicional de mi estado de salud. Pero sabía que necesitaba más que evidencia médica. Necesitaba testigos que pudieran contradecir las mentiras que Sonia seguramente iba a contar sobre mi comportamiento. Fui a hablar con mis vecinos más cercanos. Rita Salinas fue la primera en confirmar sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de mi hija. Isaura, yo nunca le dije a tu hija que te había visto hablando sola. Esa mujer me preguntó si había notado algo extraño en tu comportamiento, y cuando le dije que no, ella insistió que seguramente yo había visto algo pero no le había prestado atención.
Rita accedió a escribir una declaración jurada confirmando que Sonia había tratado de manipularla para que dijera cosas negativas sobre mi comportamiento. También confirmó que yo manejaba mi casa y mis asuntos perfectamente bien. Mi vecino del otro lado, el señor Alfredo Carrillo, me contó algo aún más perturbador. Señora Isaura, su yerno Omar me abordó la semana pasada preguntándome si yo había notado que usted estaba actuando de manera extraña. Me preguntó específicamente si la había visto regalar dinero a extraños o hablando con personas que no existían. Era claro que Sonia y Omar estaban tratando de crear una narrativa de incompetencia mental usando a los vecinos como testigos involuntarios. Pero su estrategia se estaba backfiring porque los vecinos venían a contarme lo que estaba pasando en lugar de cooperar con sus mentiras. Durante las siguientes semanas, intensifiqué mi documentación. Cada vez que Sonia o Omar venían a mi casa, yo tenía la grabadora encendida. Las conversaciones se volvían cada vez más reveladoras de sus verdaderas intenciones. «Mamá, hemos estado hablando con un abogado sobre tu situación», me dijo Sonia una tarde, sin saber que yo también había hablado con un abogado. «Él dice que hay maneras legales de proteger tu patrimonio antes de que cometas errores irreversibles». «¿Qué tipo de errores?» «Bueno, como regalar dinero a gente que se aprovecha de ti, o tomar decisiones financieras impulsivas, o ser víctima de estafadores que se aprovechan de personas mayores». Todo eran problemas inventados. Yo no había regalado dinero a nadie excepto las donaciones normales a la iglesia y la ayuda que le di al nieto de mi vecina. No había tomado ninguna decisión financiera impulsiva, y nunca había sido víctima de ninguna estafa. El abogado dice que la mejor manera de protegerte es establecer un fideicomiso donde yo sea la administradora de tus bienes. Así si alguien trata de estafarte o si tomas alguna decisión emocional, yo puedo proteger tu dinero. Un fideicomiso con ella como administradora. Eso significaba que ella tendría control total sobre todo mi dinero mientras yo siguiera viva, pero sin las responsabilidades legales que venían con una declaración oficial de incompetencia. No necesito que nadie administre mi dinero, Sonia. Lo he estado administrando perfectamente bien durante 72 años. Esa es exactamente la actitud que nos preocupa, mamá. No reconoces que las cosas han cambiado, que ya no puedes manejar todo como antes. Omar asintió desde su silla como siempre, pero esta vez decidió hablar. Señora Isaura, Sonia solo quiere protegerla. Hay muchos casos de personas mayores que pierden todo su dinero porque no aceptan ayuda cuando la necesitan. ¿Y cuántos casos hay de hijos que roban a sus padres fingiendo que los están protegiendo? El silencio que siguió fue elocuente. Sonia me miró con una expresión que nunca había visto antes. Pura frialdad calculadora. Mamá, si no quieres aceptar nuestra ayuda voluntariamente, hay otras maneras de protegerte. Esa fue la amenaza más directa hasta el momento. Si yo no cooperaba voluntariamente, iban a forzarme legalmente. ¿Me estás amenazando, Sonia? No te estoy amenazando, mamá. Te estoy informando sobre las opciones disponibles para familias que se preocupan por el bienestar de sus padres mayores. Esa noche no pude dormir. Sabía que el momento del enfrentamiento se acercaba rápidamente. Sonia había agotado todas sus estrategias de manipulación y ahora se estaba preparando para usar el sistema legal contra mí. Llamé a Rafael Mesa al día siguiente y le conté sobre la conversación de la noche anterior. Señora Rodríguez, creo que necesita acelerar sus preparativos. Por lo que me describe, su hija está a punto de presentar una petición de incapacidad. Una vez que eso suceda, usted tendrá que defenderse en corte. ¿Qué más puedo hacer para prepararme? Necesita más testigos. Gente que pueda testificar sobre su competencia mental y sobre el comportamiento manipulador de su hija. También sería útil si pudiera documentar más evidencia de sus motivos financieros. Fue entonces cuando decidí tender una trampa. Si Sonia quería jugar sucio, yo iba a darle toda la cuerda que necesitara para ahorcarse. El plan era simple pero arriesgado. Iba a fingir que estaba considerando su sugerencia sobre el fideicomiso, y al mismo tiempo documentar todo lo que ella dijera sobre sus planes para mi dinero. Sonia, le dije por teléfono al día siguiente, he estado pensando en lo que me dijiste sobre el fideicomiso. Tal vez tienes razón. Tal vez sí necesito ayuda para manejar mis asuntos. Pude escuchar la emoción en su voz cuando respondió. Ay, mamá. Me da tanta alegría escuchar eso.
Sabía que eventualmente entenderías que solo queremos lo mejor para ti. ¿Podrías venir esta tarde para explicarme mejor cómo funcionaría todo? Por supuesto, mamá. Omar y yo iremos después del almuerzo y te explicaremos todo detalladamente. Esa tarde, con la grabadora escondida en mi blusa y testigos alertados en las casas vecinas, me preparé para la conversación más importante de mi vida. La conversación que me daría toda la evidencia que necesitaba para destruir los planes de mi hija. Lo que no sabía era que Sonia también se estaba preparando para esa conversación. Y que tenía sus propias sorpresas guardadas para mí. Su honor. Mi madre está claramente perdiendo sus facultades mentales y representa un peligro para sí misma y para su patrimonio. Ahí estábamos, sentadas frente al juez como dos extrañas que se odiaban, cuando apenas 6 meses atrás ella todavía me llamaba mami y me pedía consejos sobre su matrimonio. El tribunal estaba lleno de rostros que conocía. Mi prima Lourdes, mi sobrino Hugo, algunos vecinos que Sonia había logrado convencer de venir como testigos. Proceda con su testimonio, señorita Rodríguez. Sonia se puso de pie con una carpeta gruesa en las manos, vestida con ese traje negro que la hacía parecer una viuda enlutada. Su abogado, un hombre joven con corbata roja, le había enseñado bien su papel. Su honor. Durante los últimos meses he documentado múltiples incidentes que demuestran la incapacidad de mi madre para tomar decisiones racionales. Hace 3 semanas, le dio $500 a un extraño que le dijo que necesitaba dinero para medicinas. Eso es mentira, murmuré, pero mi voz se perdió en el silencio solemne de la sala. Su honor. Mi madre habla regularmente con personas fallecidas. Los vecinos la han escuchado manteniendo conversaciones largas y detalladas con mi padre, quien murió hace 10 años. Cada palabra era una distorsión cruel de la realidad. Mis conversaciones privadas con el recuerdo de mi esposo ahora se presentaban como evidencia de demencia. También ha comenzado a acumular objetos innecesarios en cantidades preocupantes. Su casa está llena de periódicos viejos, latas vacías y documentos que guarda sin ningún orden lógico. El juez tomaba notas mientras Sonia construía su narrativa de una anciana confundida y peligrosa. Yo apretaba el sobre en mis manos, esperando mi momento. Su honor. Mi madre se niega a aceptar ayuda médica adecuada. Rechaza la sugerencia sobre mudarse a un lugar más seguro, y se molesta cuando tratamos de ayudarla con sus finanzas. ¿Ha consultado usted a profesionales médicos sobre el estado de su madre?, preguntó el juez. Hemos tratado, su honor, pero ella se rehúsa a cooperar con evaluaciones psicológicas. Sin embargo, tenemos testimonios de vecinos y familiares que han observado estos comportamientos preocupantes. Sonia hizo una señal a su abogado, quien llamó al primer testigo. Para mi horror, era mi propio sobrino Hugo. Señor Salinas, ¿qué relación tiene usted con la señora Rodríguez? Soy su sobrino. La conozco desde que era niño. ¿Ha notado usted cambios en el comportamiento de su tía durante los últimos meses? Hugo me miró con ojos llenos de disculpas antes de responder. Bueno, sí. La última vez que la visité parecía confundida. Me preguntó varias veces quién era yo, como si no me reconociera. Esa era otra mentira. Hugo no me había visitado en más de 1 año, y cuando hablamos por teléfono el mes pasado me reconoció perfectamente. ¿Ha observado otros comportamientos que le parezcan preocupantes? Ella a veces repite las mismas historias varias veces en la misma conversación. Y he notado que se enoja mucho cuando la gente trata de ayudarla. Cada testimonio era una traición más profunda. Mi propia familia me estaba crucificando con mentiras bien ensayadas. El siguiente testigo fue Omar, quien narró una versión ficticia de nuestras interacciones recientes. Su honor. Mi suegra se ha vuelto muy desconfiada y paranoica. Cree que la gente trata de robarle, incluso su propia familia. El mes pasado nos acusó a Sonia y a mí de tomar dinero de sus cuentas sin permiso. ¿Tomaron ustedes dinero de sus cuentas? Solo para pagar gastos en su nombre, su honor. Servicios públicos, medicinas, cosas necesarias. Pero ella no lo recuerda y nos acusa de robo. La facilidad con que mentía era asombrosa. Omar, que no había trabajado en meses, que vivía del dinero que yo le había prestado a mi hija, ahora me presentaba como una anciana paranoica. Su honor, intervino el abogado de Sonia. La familia está muy preocupada por la seguridad financiera de la señora Rodríguez.
Ella tiene ahorros considerables y propiedades valiosas que podrían perderse si no recibe la supervisión adecuada. ¿Qué tipo de supervisión proponen? Solicitamos que la Corte declare a la señora Rodríguez incapaz de manejar sus asuntos financieros y nombre a mi cliente, su hija Sonia Rodríguez, como guardiana legal de su patrimonio. Guardiana legal. Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. Si el juez accedía, yo perdería todo control sobre mi propia vida. Además, Su Honor, recomendamos que la señora Rodríguez sea evaluada para determinar si necesita cuidados especializados en una institución adecuada. Una institución. Un asilo. El plan completo se revelaba finalmente: declararme incompetente, tomar control de mi dinero y encerrarme donde no pudiera interferir con sus planes. ¿Tiene la defensa testigos o evidencia que presentar? Mi abogado, que había permanecido callado durante toda la presentación de Sonia, finalmente se levantó. Su Honor, la señora Rodríguez desea testificar en su propia defensa. Me puse de pie con las piernas temblorosas, pero la mente clara. Este era mi momento, y tenía una sola oportunidad de salvar mi vida. Su Honor, todo lo que ha escuchado hoy son mentiras cuidadosamente construidas por una hija que quiere robar la herencia de su madre mientras ella todavía está viva. Objeción, Su Honor, gritó el abogado de Sonia. La acusada está haciendo alegaciones sin fundamento. Permítale continuar, dijo el juez, mirándome con curiosidad. Su Honor, durante los últimos 6 meses he estado documentando meticulosamente todo lo que mi hija ha hecho para manipularme y robarme. Tengo grabaciones de conversaciones, documentos bancarios, testimonios de vecinos reales y evidencia médica de mi competencia mental. Sonia palideció visiblemente. Era claro que no esperaba que yo hubiera estado preparándome para este momento. Su Honor, mi hija no me ha visitado por preocupación filial. Me ha visitado porque descubrió que heredé la casa de mi madre, que vale $200,000, y quiere asegurarse de controlar esa herencia. Su Honor, intervino el abogado de Sonia, estos son simplemente los delirios paranoicos que mencionamos anteriormente. Delirios. Alcé la voz. Su Honor, puedo mostrarle la evidencia que tengo en este sobre. El juez asintió, y yo caminé hacia su escritorio con manos firmes. Este era el momento que había estado esperando durante 6 meses. Su Honor, aquí tiene grabaciones de conversaciones donde mi hija admite que quiere vender mi casa y controlar mi dinero. Aquí están los documentos bancarios que muestran cómo ha estado robándome sistemáticamente. Y aquí está la evaluación médica que confirma que mi mente está perfectamente clara. El silencio en la sala era absoluto. Pude ver cómo la expresión del juez cambiaba mientras revisaba los primeros documentos. Estas grabaciones fueron hechas con el conocimiento de su hija. No, Su Honor. Pero fueron hechas en mi propia casa, cuando ella venía a presionarme para que firmara documentos y vendiera mis propiedades. El juez puso los documentos sobre su escritorio y me miró directamente a los ojos. Señora Rodríguez, estas son acusaciones muy serias. ¿Está usted preparada para sostener estas alegaciones bajo juramento? Completamente preparada, Su Honor. Fue entonces cuando vi algo que nunca había visto antes en los ojos de mi hija. Miedo genuino. El juez levantó la primera página del sobre y comenzó a leer en silencio. Su expresión cambió gradualmente de neutral a sorprendida, y luego a algo que parecía indignación contenida. Sonia se había puesto pálida y miraba nerviosamente hacia la puerta como si quisiera escapar. Señora Rodríguez, dijo el juez después de revisar varios documentos, estas grabaciones son muy reveladoras. Podría reproducirla del 15 de marzo para que toda la sala pueda escucharla. Mi abogado conectó la pequeña grabadora al sistema de sonido del tribunal. La voz de Sonia resonó clara y nítida en toda la sala. Mamá, no entiendes. Esa casa vale una fortuna y tú la estás desperdiciando viviendo sola ahí. Con ese dinero podrías vivir en un lugar bonito mientras Omar y yo invertimos el resto. En 5 años podríamos triplicar tu dinero. ¿Y si no quiero que inviertan mi dinero? Entonces tendríamos que buscar otras opciones. Mamá, hay maneras legales de proteger a los padres de sus propias malas decisiones. El silencio en la sala era sepulcral. Esa grabación destruía completamente la narrativa de Sonia sobre estar preocupada por mi bienestar. Sus propias palabras la condenaban. Su Honor, gritó Sonia poniéndose de pie.
Esa grabación fue sacada de contexto. Yo nunca. Siéntese, señorita Rodríguez, ordenó el juez firmemente. Continúe reproduciendo las grabaciones. La siguiente grabación era aún más devastadora. Era la conversación donde Omar admitía que habían estado planeando todo desde el funeral de mi madre. Sonia, tu mamá tiene mucho dinero guardado y esa casa está en un barrio que se está revalorizando cada año. Si actuamos ahora, antes de que ella haga algo estúpido como donar todo a la iglesia o regalárselo a algún nieto necesitado, podemos asegurar nuestro futuro. Pero ¿cómo la convencemos? Fácil. La hacemos ver que ya no puede manejar sus cosas sola. Un par de incidentes documentados, algunos testimonios de vecinos, y cualquier juez la declarará incompetente. ¿Y si se resiste? Entonces la resistencia misma se convierte en evidencia de que está perdiendo la razón. Pude ver cómo Hugo y Lourdes me miraban con horror, finalmente entendiendo que habían sido manipulados para participar en una conspiración contra mí. Sonia parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Su honor, mi abogado se levantó. También tenemos documentos bancarios que muestran retiros no autorizados realizados por la hija de mi cliente, utilizando una autorización obtenida mediante engaño. El juez revisó los extractos bancarios mientras yo explicaba cómo Sonia me había hecho firmar documentos bajo falsas pretensiones. Durante 6 meses, su honor, mi hija retiró pequeñas cantidades de mis cuentas. Nunca tanto como para que yo lo notara inmediatamente, pero en total se llevó más de $5,000. Ese dinero era para sus gastos, protestó Sonia desesperadamente. Para medicinas, para servicios, para cosas que ella necesitaba. ¿Qué medicinas?, respondí calmadamente. Su honor, aquí está mi historial médico completo. Yo tomo vitaminas y nada más. Mis únicos gastos médicos son mis chequeos anuales, que cuestan menos de $200. El juez comparó los retiros bancarios con mi historial médico y negó con la cabeza. Señorita Rodríguez, estos retiros no corresponden a ningún gasto médico legítimo. ¿Puede explicar específicamente en qué se utilizó este dinero? Sonia tartamudeó, buscando una explicación que sonara creíble. Bueno, había gastos diversos, mantenimiento de la casa, comida. Su honor, intervine. Yo pago mis propios servicios directamente desde mi cuenta. Tengo los recibos de todos los pagos. Y hago mis propias compras de comida cada semana en el mismo supermercado donde me conocen desde hace 20 años. Fue entonces cuando el juez reprodujo la grabación más incriminatoria de todas. La conversación donde Sonia y Omar discutían específicamente cómo iban a dividir mi dinero una vez que lograran tomar control. Si logramos que la declaren incompetente, podemos vender la casa inmediatamente. Con $200,000 podemos comprarle un apartamento pequeño por $50,000, y nos quedamos con $150,000 limpios. ¿Y qué hacemos con sus ahorros? Oficialmente, los administramos para su cuidado. ¿Pero quién va a revisar exactamente cuánto necesita una anciana para vivir? Si gastamos $30,000 al año en su manutención, es más que suficiente. El resto lo invertimos a nuestro nombre. ¿Y si protesta? Una vez que esté en el asilo, ¿quién va a escucharla? Los viejos siempre se quejan de todo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el abogado de Sonia parecía horrorizado por lo que acababa de escuchar. Sonia se había derrumbado en su silla, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de manipulación sino de pánico genuino. Su honor, mi voz sonó firme y clara. Mi hija no quería protegerme. Quería enterrarme en vida para robar todo lo que había trabajado. El juez se dirigió directamente a Sonia. Señorita Rodríguez, las evidencias presentadas sugieren que usted ha participado en fraude financiero, abuso de adultos mayores y conspiración para obtener control fraudulento de los bienes de su madre. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Sonia se puso de pie temblorosa, completamente desenmascarada. Su máscara de hija preocupada había desaparecido por completo. Su honor, yo, nosotros, solo queríamos lo mejor para ella. Pensamos que una persona de su edad no debería manejar tanto dinero sola. Lo mejor para ella o lo mejor para ustedes, la interrumpió el juez con severidad. Su honor, el abogado de Sonia intentó una última defensa desesperada. Mi cliente actuó por preocupación genuina por su madre. Los métodos pueden haber sido cuestionables,
Pero las intenciones quedaron muy claras en las grabaciones, rugió el juez. Esta corte no ve ninguna evidencia de preocupación filial, sino una conspiración calculada para robar a una mujer mayor. Sonia finalmente explotó, mostrando su verdadera naturaleza por primera vez en público. Ella no va a vivir para siempre. Ese dinero eventualmente va a ser mío de todas formas. Solo estaba tratando de asegurar mi futuro. Y ahí está la verdad, exclamé. Su honor, mi hija no podía esperar a que me muriera naturalmente para heredar mi dinero. Quería enterrarme en vida para disfrutarlo mientras aún era joven. El juez golpeó su martillo con fuerza. Silencio. Señorita Rodríguez, usted acaba de admitir que sus acciones estaban motivadas por codicia, no por preocupación. Omar intentó levantarse para salir discretamente del tribunal, pero el juez lo detuvo. Señor Carrillo, usted también está implicado en esta conspiración. No abandone esta sala. La realidad de sus acciones finalmente golpeó a Sonia como un tsunami. Se había destruido completamente con sus propias palabras y acciones. Su honor, suplicó entre sollozos. Por favor, entienda que necesitábamos ese dinero. Omar no puede encontrar trabajo, tenemos deudas, estamos desesperados. La desesperación no justifica el abuso de adultos mayores, respondió el juez secamente. Y ciertamente no justifica mentir bajo juramento en mi tribunal. Fue entonces cuando el juez pronunció las palabras que había estado esperando escuchar durante 6 meses de pesadilla. Esta corte encuentra que la señora Isaura Rodríguez está completamente competente para manejar sus propios asuntos. La petición de incompetencia es denegada categóricamente. La sensación de alivio fue tan intensa que casi me desmayo. Pero el juez no había terminado. Además, esta corte está remitiendo este caso al fiscal del distrito para investigación criminal por fraude, abuso financiero de adultos mayores y perjurio. Sonia se derrumbó completamente, entendiendo finalmente que no solo había perdido mi dinero, sino que ahora enfrentaba cargos criminales. Señorita Rodríguez, continuó el juez con voz severa, esta corte ordena que usted restituya inmediatamente todos los fondos sustraídos de las cuentas de su madre. Además, se prohíbe cualquier contacto con la señora Isaura Rodríguez hasta nueva orden. Sonia se había derrumbado completamente en su silla, sollozando sin control. Pero sus lágrimas ya no me causaban ninguna compasión. Eran las lágrimas de alguien que había sido atrapado en sus propias mentiras, no las lágrimas de arrepentimiento genuino. Su honor, balbuceó entre sollozos. Por favor, necesito tiempo para conseguir ese dinero. No lo tengo todo disponible inmediatamente. ¿En qué gastó usted $5,000 de su madre en 6 meses? El silencio de Sonia fue más elocuente que cualquier respuesta. Finalmente, Omar decidió hablar desde su esquina donde había estado tratando de hacerse invisible. Su honor, parte de ese dinero lo usamos para pagar deudas de tarjetas de crédito. También pagamos el enganche de un carro nuevo y... Cállate, Omar, le gritó Sonia, pero el daño ya estaba hecho. Habían usado mi dinero para pagar sus lujos y sus deudas, no para mis supuestos cuidados médicos. El juez tomó notas meticulosamente antes de continuar. Señor Carrillo, ¿participó usted conscientemente en este esquema para defraudar a la madre de su esposa? Omar miró desesperadamente hacia la puerta, claramente queriendo huir. Su honor, yo solo. Sonia me dijo que su mamá había accedido a ayudarnos financieramente. ¿Le dijo que había accedido, o le dijo que ustedes iban a tomar el dinero sin su conocimiento? La expresión de pánico en el rostro de Omar confirmó la verdad. Él sabía perfectamente que estaban robando, pero había elegido participar por codicia. Su honor, mi abogado se levantó. Solicitamos que se ordene una investigación completa de todas las cuentas bancarias y propiedades de mi cliente para asegurar que no haya otras transacciones fraudulentas. Concedido. También ordeno que se congelen todas las cuentas bancarias de los acusados hasta que se restituyan los fondos robados. Pude ver cómo Sonia y Omar intercambiaron miradas de pánico. Sin acceso a sus cuentas, no tendrían manera de pagar sus gastos mientras devolvían mi dinero. Además, continuó el juez, esta corte ordena que todos los documentos firmados por la señora Rodríguez bajo falsas pretensiones sean declarados nulos e inválidos. Eso significaba que toda la autorización que Sonia tenía para acceder a mis cuentas quedaba cancelada inmediatamente.
Ya no podría tocar ni un centavo de mi dinero. Su honor, el abogado de Sonia, hizo un último intento desesperado. Mi cliente está dispuesta a entrar en un acuerdo de restitución y aceptar supervisión judicial si la corte considera reducir los cargos criminales. Los cargos criminales no son decisión de esta corte, respondió el juez firmemente. Eso será determinado por el fiscal del distrito basándose en la evidencia presentada aquí. Sonia finalmente entendió la magnitud de sus acciones. No solo había perdido acceso a mi dinero, sino que ahora enfrentaba la posibilidad de ir a prisión por abuso de adultos mayores y fraude. Su honor, su voz era apenas un susurro. ¿Puedo por lo menos hablar con mi madre para explicarle? No hay contacto permitido entre usted y su madre. Cualquier comunicación debe hacerse a través de abogados. La ironía era perfecta. Sonia había querido controlar mi vida completamente, y ahora el sistema legal la controlaba a ella. Había querido encerrarme en un asilo, y ahora ella misma enfrentaba la posibilidad de estar encerrada en una celda. El juez se dirigió entonces a mí directamente. Señora Rodríguez, ¿hay algo más que desee añadir antes de que cerremos este caso? Me levanté lentamente, sintiendo por primera vez en meses que tenía control total sobre mi propia vida. Miré a Sonia, que seguía sollozando en su silla, y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Su honor, solo quiero decir que durante 72 años he trabajado honestamente para construir una vida digna. Limpié oficinas de madrugada para darle educación a mi hija. Vendí mis joyas para comprarle ropa bonita. Viví con lo mínimo para que ella pudiera tener todo lo que yo no tuve. Mi voz se mantuvo firme a pesar de la emoción que sentía. Pensé que al final de mi vida podría descansar sabiendo que había criado a una hija que me cuidaría con amor y respeto. En lugar de eso, descubrí que había criado a alguien que veía mi vejez como una oportunidad de negocio. Sonia levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de lágrimas, pero ya era demasiado tarde para la compasión. Su honor, no busco venganza. Solo quiero vivir mis últimos años en paz, con la dignidad que me he ganado a pulso durante toda mi vida. El juez asintió con comprensión. Señora Rodríguez, esta corte admira su fortaleza y su preparación para defenderse. Es lamentable que una madre tenga que protegerse de su propia hija, pero usted ha demostrado que la sabiduría no tiene edad. Las palabras del juez resonaron en toda la sala. Pude ver cómo mis vecinos y familiares me miraban con una mezcla de respeto y asombro. La anciana que habían visto como una posible víctima había resultado ser una estratega formidable. Se levanta la sesión, declaró el juez golpeando su martillo por última vez. Los acusados tienen 30 días para restituir los fondos sustraídos o enfrentarán cargos adicionales por desacato. Mientras la sala se vaciaba, Sonia trató una vez más de acercarse a mí, pero los oficiales del tribunal se lo impidieron. Pude escuchar sus súplicas desesperadas mientras la escoltaban hacia la salida. Mamá, por favor. Soy tu hija. No puedes hacer esto. Pero ya no era mi hija. Una hija no traiciona a su madre de esa manera. Una hija no miente bajo juramento para robar a la mujer que le dio la vida. Una hija no planea encerrar a su madre en un asilo para poder gastar su dinero en lujos. Mi prima Lourdes se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Isaura, perdóname. No sabía lo que realmente estaba pasando. Pensé que Sonia se preocupaba por ti. No tienes que disculparte, Lourdes. Ella nos engañó a todos con su actuación. Mi sobrino Hugo también se acercó, visiblemente avergonzado. Tía, siento mucho haber testificado contra ti. Sonia me dijo que solo querían protegerte, que tú estabas confundida y necesitabas ayuda. Lo importante es que ahora conoces la verdad, Hugo. Salí del tribunal con la cabeza en alto, sintiendo por primera vez en meses que mi vida me pertenecía completamente. Había ganado más que un caso legal, había recuperado mi dignidad, mi autonomía y mi fe en mi propia fortaleza. Pero mientras caminaba hacia mi casa, sabía que la victoria tenía un precio amargo. Había perdido a mi única hija para siempre. No había manera de reparar el daño que se había hecho entre nosotras. Ella había elegido la codicia sobre el amor, y ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa elección. La justicia se había hecho, pero el corazón de una madre nunca se recupera completamente de una traición así. Han pasado 3 meses desde aquel día en el tribunal, y cada mañana despierto en mi propia casa, en mi propia cama, tomando mis propias decisiones. El silencio ya no me asusta como antes.
Es un silencio de paz, no de abandono. Es el silencio de una mujer que luchó por su dignidad y ganó. Sonia cumplió con la orden del juez y devolvió los $5,000 que había robado, pero tuvo que vender su carro nuevo para conseguir el dinero. La ironía de la justicia es perfecta. El carro que compró con mis ahorros se convirtió en su castigo. Omar perdió su trabajo cuando los cargos criminales se hicieron públicos, y ahora enfrenta la posibilidad de 2 años de prisión por fraude y abuso de adultos mayores. El fiscal del distrito decidió proceder con los cargos criminales después de revisar toda la evidencia. Sonia intentó llegar a un acuerdo declarándose culpable de cargos menores, pero sus propias grabaciones eran demasiado incriminatorias. No había manera de negar la premeditación y el engaño sistemático. Mi casa sigue siendo mi refugio. Cada mañana riego mis plantas, leo mis periódicos y organizo mis documentos exactamente como siempre lo he hecho. Los mismos hábitos que Sonia presentó como evidencia de demencia ahora son simplemente la rutina tranquila de una mujer que ha ganado el derecho a envejecer en sus propios términos. Mis vecinos me tratan con un respeto que no había sentido en años. Rita Salinas viene a tomar café conmigo los viernes, y me cuenta cómo otros vecinos mayores han comenzado a documentar sus propias interacciones familiares después de escuchar mi historia. Mi valentía inspiró a otros a protegerse de sus propios hijos codiciosos. Isaura, me dijo Rita la semana pasada, tú nos enseñaste que la edad no significa indefensión. A veces las personas mayores somos más astutas que los jóvenes que creen que pueden manipularnos. Mi prima Lourdes me visita cada domingo después de misa. Hemos desarrollado una relación más cercana ahora que ella entiende lo que realmente pasó. Me ayuda con las compras grandes, no porque yo no pueda hacerlas, sino porque es agradable tener compañía. Es la diferencia entre ayuda genuine y control manipulativo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber llevado a Sonia a los tribunales?, me preguntó Lourdes el domingo pasado. No, respondí sin dudar. Me arrepiento de haber criado a una hija capaz de traicionarme así, pero no me arrepiento de haberme defendido. El dinero que Sonia tanto codiciaba sigue seguro en mis cuentas bancarias. He hecho algunos cambios en mi testamento, por supuesto. La mayor parte de mis ahorros irá a instituciones de caridad que protegen a adultos mayores del abuso familiar. Mi casa será donada a una fundación que ayuda a mujeres mayores a mantener su independencia. Sonia no heredará ni un centavo. No por venganza, sino por justicia. Si no podía respetarme mientras estaba viva, no merece beneficiarse de mi muerte. He recibido cartas de ella desde la cárcel donde espera su juicio. Cartas llenas de disculpas desesperadas y súplicas de perdón. Pero las disculpas suenan vacías cuando vienen después de ser atrapada, no antes de cometer el crimen. Mamá escribió en su última carta, sé que lo que hice estuvo mal, pero sigo siendo tu hija. No cuenta para nada todo el amor que compartimos cuando era niña. El amor de una niña, sí. Pero Sonia ya no era esa niña. Se había convertido en una mujer adulta que eligió la codicia sobre la lealtad familiar. Las acciones tienen consecuencias, y algunas heridas son demasiado profundas para sanar. No he respondido ninguna de sus cartas. ¿Qué podría decirle? ¿Que la perdono? El perdón es algo que se gana, no algo que se exige. ¿Que la extraño? Extraño a la hija que creí que tenía, no a la mujer que realmente era. Mi abogado, Rafael Mesa, me visita ocasionalmente para revisar que todo esté en orden. Se ha convertido en algo parecido a un amigo, unidos por la batalla que peleamos juntos. Señora Rodríguez, me dijo en su última visita, su caso se ha vuelto famoso entre los abogados que trabajamos con adultos mayores. Muchas familias están aprendiendo que los padres mayores no son víctimas fáciles si se preparan adecuadamente. Espero que mi historia ayude a otros a protegerse. Ya lo está haciendo. Hemos tenido 12 casos similares este año, y en todos ellos los padres mayores llegaron preparados con documentación, testigos y evidencia. Su ejemplo está salvando a muchas familias. Esa es quizás la única satisfacción real que he encontrado en toda esta experiencia dolorosa. Si mi sufrimiento puede evitar que otras madres pasen por lo mismo, entonces valió la pena la batalla. Los domingos, después de misa, visito la tumba de mi madre y le cuento lo que pasó. Mamá, le digo a su lápida, defendí la casa que me dejaste. Defendí los valores que me enseñaste. Tu nieta eligió un camino diferente, pero tu hija se mantuvo firme. A veces imagino que puede escuchar su voz en el viento,
diciéndome que está orgullosa. Que crear una hija fuerte fue más importante que criar una hija obediente. Las tardes las paso leyendo, cosiendo, viendo mis programas de televisión favoritos. Simple, tranquilo, mío. Nadie me dice qué debo hacer con mi dinero, dónde debo vivir, o si estoy tomando las decisiones correctas. A los 72 años, por fin tengo la libertad completa que me había ganado con décadas de trabajo duro. Cuando llegue mi hora de morir, será en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de mis propias cosas. Moriré como una mujer libre que nunca permitió que nadie le robara su dignidad. Sonia quiso enterrarme en vida para disfrutar mi dinero mientras era joven. En lugar de eso, se enterró a sí misma con sus propias mentiras y codicia. La justicia tiene una manera poética de devolver a cada uno lo que se merece. No fui yo quien destruyó a mi hija, le dije a mi reflejo en el espejo esta mañana. Fue su propia avaricia la que la destruyó. Yo solo me negué a ser su víctima. Y esa es la verdad que me da paz cada noche cuando apago las luces de mi casa. Algunas batallas valen la pena pelear, sin importar cuánto duelan. Algunas victorias son más importantes que las relaciones que se pierden en el proceso. Soy Isaura Rodríguez. Tengo 72 años. Limpié oficinas durante 40 años para construir una vida digna. Y cuando mi propia hija trató de robarme esa dignidad, luché como una leona para defenderla. Ella quiso quitarme todo, pero al final, fue ella quien lo perdió todo.